Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM, Sintonía UTAP, transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código Postal 86288, Centro Tabasco, México. Muy buenas tardes, esto es Reacción Universitaria, el programa de radio de la División de Química de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Estamos aprendiendo, enseñando e innovando con química. Buenas tardes. Buenas tardes, le damos la bienvenida al doctor Marco Andrés Jiménez Moreno, quien hoy nos hablará acerca del descontrol de pozos petroleros. Pues vamos a iniciar esta plática con él. Hola, buenas tardes. Un placer estar nuevamente con ustedes y pues en la mejor disponibilidad de dar una buena temática en la cual consideramos que es de relevancia. Pues tenemos la carrera de Ingeniería Petrolera aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y pues bien, el de control de pozo es una actividad o un riesgo que existe durante la perforación de un pozo. Entonces consideramos que es una temática bastante viable para los jóvenes, más porque estadísticamente un descontrol sucede por un error humano. Entonces es muy importante tratar de dar una mejor formación académica, enseñarles a los jóvenes cuáles son los errores más frecuentes que originan este evento o de control de pozo, de tal manera que nosotros mismos y en la formación académica de ellos ayudemos, participemos disminuyendo o si es posible erradicando ese evento no deseado durante la actividad de la perforación. Sí, doctor Marcos, en esta parte del descontrol de pozos, recuerdo la visita que nos hizo la vez anterior con el tema que hablamos de la perforación y cómo contribuían también a la parte de los fluidos de perforación para llevar a cabo. ¿En qué momento se puede presentar de esta actividad prácticamente del perforar un pozo? ¿En qué momento puede darse un descontrol? ¿Cuando se está perforando, o ya cuando ya está trabajándose, que está produciendo el pozo? Bueno, en realidad el descontrol de un pozo puede suceder en cualquiera de las dos etapas, durante la perforación y durante la etapa de producción. El descontrol es el evento intermedio, por así decirlo, porque durante la perforación hay un evento que nace o que se origina por una pequeña diferencia de presión hidrostática, y ese evento se llama, su nombre original es un brote. ¿Qué es un brote? Es cuando fluido de la formación, que puede ser agua, gas o aceite o una mezcla de ello, ingresa a lo que es el agujero, a lo que es el pozo, por así decirlo, sí, lo que hicimos al agujero que hizo la barrena. ¿Eso por qué sucede? Porque recordemos que la presión hidrostática, el fluido genera una presión hidrostática por la densidad que tiene. Entonces esa presión ejerce una presión uniforme alrededor del agujero. Pero cuando la densidad del fluido se ve alterado por la presión, por la temperatura, por los diferentes contaminantes, disminuye esa densidad y eso hace que la presión hidrostática decaiga. Pero recordemos que abajo este yacimiento todo eso está represionado, por así decirlo. Entonces a esa presión de empuje se le llama presión de formación. Entonces cuando la presión de formación es ligeramente mayor a la presión hidrostática, sucede eso, que cualquier fluido que esté alrededor del pozo, ¿sí?, o alrededor del agujero, se desplaza hacia el agujero y entonces ingresa cierto volumen y a eso se le conoce como un brote. Entonces, ¿dónde se ve eso físicamente? Pues el equipo de perforación es un sistema, pues, digamos, un circuito cerrado de fluidos, y entonces en las presas, en la superficie, hay 3 presas, y en una de ellas hay un equipo de control de medición, y entonces ahí te das cuenta cuando el nivel de presa empieza a subir. Entonces uno se da cuenta ahí y automáticamente dice la formación está proporcionando fluido hacia el agujero. Por eso hace que el nivel de presa aumente. Eso significa que se está moviendo el fluido de la formación. Entonces cuando uno se da cuenta ahí, tiene tiempo suficiente para que uno pueda mitigar ese evento. Así ese es su nombre correcto, o su origen correcto es el brote. Posterior al brote hay un descontrol. ¿Qué significa eso? Cuando el fluido llega a la superficie. Y posteriormente hay un reventón, cuando ese fluido ya no es manejado a voluntad propia. Significa que
entre la superficie y lo que es el equipo hay un equipo que se llama preventores. Cuando esos preventores ya no tienen la capacidad de cerrarse, de operarse manualmente o hidráulicamente, es cuando todo ese fluido de la formación ya sale a la superficie de forma rápida, descontrolada, y sucede un reventón. Ok. Voy a tratar de recapitular esto, doctor, por las personas que nos están escuchando en casa y a lo mejor no están relacionados con este tema de la perforación y sobre todo del tema que hoy estamos hablando del descontrol de un pozo, ¿no? Ok. Tenemos la perforación, como sí, lo habíamos manejado ya en otra ocasión, y usted lo que estaríamos considerando aquí es que ingresa hacia el pozo un fluido que puede ser incluso agua. Y podría mencionarlo hoy como un fluido no deseado ahorita. Sí, se le conoce como un fluido invasor. Exactamente. Ingresa y se va, y nosotros lo vamos a notar ya en esa recirculación que estamos haciendo del fluido, porque se incrementa los niveles. Ahí en la superficie. Efectivamente. Y de ahí ahí le puedo llamar todavía que hay un brote. Que hay un brote. Ya alerta a todos porque hay un brote, ¿no? Sí. Esto ahí es donde puedo hacer todavía tomar algunas medidas. ¿Y qué medidas se toman? Sí, hay que hacer unas operaciones. Por ejemplo, el equipo de perforación tiene un sistema de alarma automatizado, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, en un esquema de la superficie o de lo que se llama contrapozo están los preventores. De los preventores sale una línea de tubería que va directamente a las presas. Esa línea de tubería, por ejemplo, en su parte interior trae como un disco. Y entonces, cuando el fluido que sube a la superficie, cuando está haciendo la circulación, ese fluido se mueve por esa tubería hacia la presa. Entonces, eso hace un ruidito, ¿sí? Entonces, ese volumen que va a la presa, pues ya, como es un circuito cerrado, por así decirlo, entonces ya uno sabe cuál es el nivel de la presa que mantiene. Cuando hay un movimiento del fluido de la formación al agujero, el nivel de fluido aumenta, el que sale a la superficie. Sí. Porque uno es el que está usted circulando con la bomba y ahora es el fluido que entra a la formación. Entonces ese volumen aumenta y se da uno cuenta por el ruido que hace ese disco en el interior de esa tubería de descarga, y aparte en el nivel de presa, como está monitoreada, pues tú te das dando cuenta que el nivel de fluido está subiendo, ¿no? Entonces dice, algo está pasando. Entonces vas y mira la presión y automáticamente te das cuenta que la presión hidrostática es menor a la presión de formación. Entonces eso te sirve para corroborar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues de manera inmediata hay procedimiento de cierre de pozo. Lo primero es confirmar que en realidad existe el brote. Sí. Porque lo segundo sería decidir qué tipo de cierre voy a hacer, un cierre suave o un cierre rápido. Esa instrucción de cerrar el pozo depende de la política. ¿De qué política? La política de la empresa, la política pues en el área política, por así decirlo, gubernamental que procede, porque cerrar el pozo implica automáticamente, cierras el pozo, nada entra, nada sale, ¿no? Pero eso significa que la perforación se detiene de su totalidad. El problema no se resuelve, el problema está ahí. Lo único que hiciste fue controlar la presión que está ahí atrapada, las represiones, y te da tiempo suficiente para operar, para reunirte con el personal a cargo y tomar una decisión. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, hay que ver qué equipo está fallando o dónde fue la falla. Y si es necesario, indicarle al químico lodero que él tiene que reacondicionar el lodo. Él tiene que actuar de manera rápida y decir hay que sumarle varita al fluido, por así decirlo, para que tenga mayor densidad. Y entonces con mayor densidad se determina o se calcula la nueva densidad que tiene que el fluido. Por ejemplo, ¿no? Estamos perforando con fluido 1.5. El aumentar la densidad no significa, pues ponle 2. Ajá, ¿no? Sí. Porque como sabemos que la densidad es el equivalente a la presión hidrostática, esa presión hidrostática al momento que le pone 2 de densidad puede ser mucho mayor a la presión de formación. Y entonces ahora tienes un problema mayor porque esa densidad o esa presión mayor puede romper la pared del pozo. Sí. Y entonces eso genera una fractura, que el equivalente sería una pericirculación. O sea, por un lado está entrando, pero por otro lado la columna de fluido que está entrando se te está perdiendo, se está yendo a la formación. Sí, exacto. Entonces el problema dice, no, pues ya la hice, no, va a llegar un momento que no se va a equilibrar. No, porque ahora la columna de presión que genera la presión hidrostática se va a estar perdiendo más rápidamente. Entonces ahí tienes que decirle exactamente al químico cuál es la densidad que tú requieres, ¿sí? Para que
tú tengas un control sobre la presión de formación. Y lógicamente hay pequeños márgenes. Hay márgenes de 0.01, 0.02, 0.03, dependiendo si el pozo es terrestre o el pozo es marino. Sí. Entonces eso se hace por medio de unos cálculos hay metodologías, por ejemplo la metodología de la IADC, Pemex tiene su propia metodología, la IWFC también es otra empresa certificadora a nivel pues transnacional que tienen esas certificaciones, y basado en esos principios uno debe determinar cuál es el factor de seguridad que debe de aplicar para que la densidad no tan solo genere la presión hidrostática mayor, sino que tenga un pequeño factor de seguridad y no exista el riesgo de que se fracture la formación. Sin duda una situación bastante compleja, ¿no? Pero pues en manos de expertos esto puede ser solucionado. Hace un momento, maestro, nos mencionaba acerca de que en su gran mayoría las causas que ocasionan que un pozo se descontrole es por una falla humana. ¿Hay algunas otras causas también? Sí, claro. Hay, por ejemplo, otra puede ser que los equipos fallen. Pero bueno, en la literatura científica, en lo que se reportan, la mayor parte es por error humano. Un ejemplo, o el ejemplo más común es como el que mencionaba hace rato, cuando no se tiene control sobre la densidad, se le genera mayor densidad del fluido y eso genera una fractura en la formación. Y pues eso se le conoce como pérdidas de una pérdida de circulación, que puede ser natural porque la formación está fracturada, pero puede ser inducida en este caso cuando nosotros hacemos esa operación. Otro ejemplo es cuando se saca tubería a la superficie. Generalmente cuando se perfora un pozo, si es con mesa rotaria se perfora por cada tubería, pero si es con un equipo llamado top dry son 3 tubos a la vez. Entonces muchas veces están sacando tubería y se pierden en el número de tuberías que están sacando a la superficie. Entonces cada tubería, como la plática anterior, hay un principio de Arquímedes que se debe de cumplir. Entonces cuando yo saco un tubo, el nivel de fluido baja. Saco otro tubo, nivel de fluido baja. Pero no tan solo es sacar la tubería, sino que hay un evento que se llama tubería seca y tubería mojada. ¿Cuándo es tubería seca? Cuando sacas solamente la tubería. Y en el interior de la tubería no hay fluido, ¿no? Entonces se le llama tubería seca. Pero muchas veces tú puedes sacar la tubería mojada, es decir, llena de fluido. Entonces tú tienes que restarle al volumen de fluido el volumen de acero de la tubería más el volumen de fluido que va dentro de la tubería. Entonces cuando tú sacas demasiada tubería, pues el nivel de fluido en el espacio anular baja y eso disminuye la presión hidrostática. Otro ejemplo es que cuando el perforador está haciendo su actividad, que es perforar, hay una actividad que se llama repasar el agujero. Cuando entra y saca o mete la tubería o la sarta de perforación, eso genera una diferencia de presión. No sé si seguramente le ha pasado a ustedes cuando vamos a pescar o vamos a una laguna o cuando hay lodo. Muchas veces metemos el pie y queremos sacar el pie y ya no se puede, maestro, ya no se puede. Hasta la chancla se queda ahí abajo. Se queda la chancla, la bota, hasta los tenis, lo llevas amarrado y ahí se queda. Entonces, ese mismo evento que sucede en la vida cotidiana sucede en un pozo. Entonces, cuando nosotros levantamos la sarta, hay una disminución, pero cuando metemos la sarta, hay un aumento de presión. Eso se va a estar relacionado con la viscosidad del fluido, que ahora es otro elemento importante, ¿no? La viscosidad generalmente se agarra para transporte de los recortes a la superficie y la densidad se agarra para cuestión de la presión hidrostática. Entonces, esos son algunos de los más comunes, que suelen suceder en el pozo. Difícilmente se va a encontrar un pozo que no tenga una pérdida de circulación o una diferencia de presión o un brote. Es muy difícil. Sí suceden, pero lógicamente hay que seguir la metodología de la perforación y estar muy atento a las variables principales para que eso no suceda. Sí, precisamente era lo que iba a preguntar ahorita, más que si algunos pozos durante su vida desde la perforación y la producción, puede ser que no hayan presentado en ningún momento ni siquiera un brote. Sí, puede suceder, ¿no? ¿Y eso se lo podrían atribuir también al personal que está operándose? En gran parte, sí. Las certificaciones que le mencionaba hace rato, la IADC, la de WFC o la propia temática de Pemex, es asegurar que el personal está capacitado, adiestrado en la cuestión de perforación y control de un pozo. O sea, no tan solo la capacitación es para que el personal esté en la jugada, ¿no? Sino también el resultado inmediato sería pues disminuir la posibilidad de que ocurran unos eventos, ¿no? Por ejemplo, hay un equipo automatizado que se agarra para disminuir ese riesgo, pero eso cuesta mucho dinero.
Entonces, por eso en la industria petrolera ese equipo no se utiliza desde el momento que empieza a perforar. Pues imagínense, si va usted a perforar 6.000 metros, pues ese equipo gana todo. Y tengo ahí rentado el equipo, ¿no? El equipo se usa o no se usa, está ganando, ¿no? Sí. Entonces ya no va a quedar ganancia. No, claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se hace todo, lógicamente, se hace toda una ingeniería y determinan más o menos a qué profundidad sucedió ese tipo de evento. Entonces, lo que hacen como factor de seguridad, bueno, vamos a contratar ese servicio o ese equipo y lo vamos a utilizar de tal profundidad a tal profundidad. De tal manera que la posibilidad de que exista ese evento pues, se disminuya, ¿no? Y entonces se pueda lograr la perforación sin ningún problema. Ha sucedido, hay pozos, pues, seguramente hay pozos que nunca han tenido un problema y pues, que bueno, ¿no? Pero también depende, pues lógicamente, del personal humano, que el equipo de trabajo esté capacitado y esté haciendo la cosa a como procede ahora sí que en los procedimientos de la perforación, ¿no? Por eso uno de los grandes ingenieros en el área de control de pozos decía que las certificaciones no es solo que el personal apruebe, ¿no? Sí, claro. Sino que en verdad tengan las competencias necesarias para actuar en tiempo y forma. Porque el éxito de un descontrol es al momento que usted confirma la existencia de un brote. Al momento que usted confirma la existencia del brote, usted tiene tiempo suficiente para tomar las acciones pertinentes y ya, se controla. Pero cuando no existe eso, pues muchas veces ya se vienen a dar cuenta de que hay un brote y ya estando casi en la superficie. Ya estando ahí es casi imposible detenerlo. Por mucho que active los preventores, pero si ya la presión te ganó, ya no vas a poder cerrar el pozo. Entonces, si el personal está debidamente capacitado, seguramente el riesgo pues, disminuye enormemente. Perfecto. Estamos en el 102.5 de FM. Vamos a una pausa. Aquí estamos en su programa Aprendiendo, Enseñando, Innovando con Química. Regresamos. Estás escuchando XHCP-GU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6. Fraccionamiento Parrilla 2. Código postal 86288. Centro Tabasco, México. Continuamos con este tema de mucho interés, el descontrol de pozos petroleros. Y bueno, nos gustaría también que nos platicara un poquito acerca de cuál es el daño o impacto causado por este descontrol de los pozos petroleros. Bueno, pues la verdad que el impacto pues aplica en todos los rubros, ¿no? El impacto económico, el impacto ambiental, el impacto social. Cuando sucede un descontrol como tal, un reventón, que este evento no se pudo controlar, pues el impacto es en todas las áreas. El impacto social es uno de los más principales, ¿no? La gente que vive alrededor de lo que es el pozo, pues ellos seguramente no están acostumbrados a escuchar un estruendo de la liberación de fluido. Cuando es un fluido, agua o aceite, bueno, pues no hay problema, ¿no? Pero cuando es gas y es gas sulfídrico, existe un riesgo. Hay una contaminación ambiental, una contaminación a la atmósfera, ¿no? Eso es de mayor riesgo. Todo el personal que está en piso, automáticamente está en riesgo tremendo. Imagínense las concentraciones de gas sulfídrico, la posibilidad de que eso se incendie, todo eso aumenta el riesgo. Si uno de los más famosos que ha habido en los últimos tiempos aquí en Tabasco fue el Pozo Terra 123, ¿no? En Oaxaca, en Nacajuca, Tabasco, ¿no? Ese pozo fue un descontrol tremendo ahí. Hasta el día de hoy, viera la estructura que tiene ese pozo donde se controló, es enorme, ¿no? Pero la población que vive ahí, ellos dicen que el estruendo fue fuera de lo normal. Ellos tenían miedo, pues es uno, yo creo, de los mayores impactos sociales, ¿no? El ambiental, pues sí, ciertamente, pues si es, les repito, depende de qué tipo sea. Si es de aceite, imagínense que ese aceite llegue al agua, a los ríos, lagunas, mantos acuíferos, entonces viene un problema mayor. Y si hay pérdidas humanas, pues también, ¿no? Claro. Porque, pues como se dice comúnmente, ¿no? La infraestructura, pues bueno, se recupera. Pero una vida humana, pues eso, ¿cómo la vuelves a recuperar? Y si nos vamos a la cuestión de hacia atrás, pues esa persona pudo haber tenido una familia, puede haber tenido hijos, seguramente pequeños, ¿no? Y entonces es un daño colateral. Y entonces cuantificar eso, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la importancia. Pero también es cierto que un descontrol
una forma de poderle hacer frente es como un equipo de trabajo. ¿Eso qué significa? Que los jóvenes, los futuros ingenieros petroleros, los futuros técnicos en las diferentes áreas, perforación, fluido de perforación, cementación y todo, deben de saber, tener muy claro que ese tipo de actividades se controla mediante un equipo de personas, ¿no? Trabajar en equipo es el momento, pues, que considero importante, que ellos deben tener siempre en mente, que la única forma de vencer un evento de eso es todos coordinados como una sola persona, como un equipo de trabajo. Muy bien. Doctor, ya que nos habla precisamente del equipo de trabajo, ¿quiénes conforman este equipo? Y me refiero a las profesiones que están involucradas aquí en este equipo de trabajo. Pero como todo, ¿no? Hay un encargado de pozo, un ingeniero petrolero, hay un perforador, un segundo, un ayudante de perforación, hay al que conocemos como chango, ¿no? Que es la persona que está a cierta altura, que se encarga de mover la tubería. Está el ayudante de piso, que son los que se encargan de apretar, aflojar, sacar tuberías, sacar las barrenas. Pero también recordemos que un equipo de perforación tiene un equipo completo de personal. Hay mecánicos, hay eléctricos, hay soldadores, ¿no? Hay encargados. Por ejemplo, el fluido, está el químico, el encargado de la parte química, ¿no? Pero ellos tienen también su equipo de trabajo, como son sus segundos, o aprendices, o training que le llaman. Y pues está la diferente compañía, por ejemplo, si hay una compañía de registro, o sea, si en el pozo hay una compañía de cementación, pues todo ello implica un equipo. El número de gente sí es variado, ¿no? Digo, depende el momento que sucede el evento y qué actividades estén haciendo durante la perforación. Alguna gente consideran que va de 20 hasta 39, 40 personas en solo una localidad, en un pozo. Sí, y precisamente todas esas personas que participan, cuando hablamos, ya usted nos mencionaba que esto prácticamente inicia con un brote, un descontrol, ahí todos tienen que estar coordinados. Pues sí, que la perforación es un equipo. Sí. Ciertamente el perforador está directamente checando, ellos tienen un panel de control donde están los manómetros, donde te indica las presiones. El químico tiene su personal en la cual periódicamente está checando niveles de presa, dependiendo de la compañía, pero por ejemplo la persona está llamada Chango, entre una de sus funciones es de vez en cuando hacer un recorrido por las presas para corroborar y observar, determinar el nivel de las presas, que estas se mantengan, ¿no? Entonces cada uno de ellos juega un papel importante durante la perforación de un pozo. Entonces todo ello sumado, todo ese esfuerzo, seguramente se llega a un éxito, ¿no? Pero sí existe el riesgo. Siempre que esté perforando un pozo, existe un riesgo de control. Y cuando se está en producción, también se puede prestar un descontrol. ¿Por qué? Porque muchas veces está produciendo y ¿qué implicaría? Que a lo mejor requiera una operación. Y esa operación, pues, esa reparación de ese pozo implica mover un equipo, mover tal herramienta, tal estructura, y ahí se puede presentar también. No es tan común como el evento de la perforación, no de control durante la perforación, pero sí se ha presentado también. Pues si bien mencionaba, ¿verdad?, que hay un equipo bastante amplio para, pues, laborando en la perforación de pozos, nos gustaría saber cuáles son esas estrategias que son utilizadas para mitigar el descontrol. Bueno, pues lo primero, pues como decía, siempre que se ubica un pozo, se determina un área, ¿no? Y esa área es acordonada, ¿no? Ese es lo primero. La parte de donde está el pozo, donde está el contrapozo, donde está la subestructura, todo eso va sobre unas geomembranas. O sea, no es directamente en contacto con el suelo, ¿no? Porque sabe que se está manejando aceite, otro tipo de fluidos que pues podrían generar una contaminación en el suelo, en los suelos, ¿no? Entonces, la cuestión del suelo en la superficie se protege. Se ponen geomembranas, se ponen unas tablas o tabloides que le llaman, unas mamparas, y de ahí toda la estructura. Todo eso implica que hay una persona encargada de mantener limpio esa zona, ¿no? Tratar de que si hay un derrame de aceite o de cualquier otro fluido, de manera inmediata limpiarlo. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad de que tenga un contacto con el suelo al natural, pues el suelo limpio. Entonces todo eso es permanente. También es importante que cuando sucede una diferencia de presión, el personal pueda determinar si en verdad es un brote o no es un brote. ¿Por qué? Porque la política de operación de cierre suave o cierre rápido, pues le decía, no son tan fáciles de aplicar, ¿no? Entonces el personal tiene que estar capaz, tiene que estar adiestrado bien para poder identificar. Ahora, ¿por qué es importante? Miren, el yacimiento es una roca, ¿no? Una roca que tiene
de porosidad y tiene permeabilidad. La permeabilidad es la facilidad con la cual el fluido se mueve dentro de ella. Si yo estoy perforando un pozo y no conozco la permeabilidad del suelo o de la roca que quiero llegar, entonces yo sé que si es una permeabilidad alta o baja, eso va a significar qué tan fácil se mueve ese hidrocarburo. ¿Sí? Entonces, si yo ya conozco el valor de la permeabilidad, entonces yo ya sé que ese hidrocarburo que se mueve dentro de la roca y que va a entrar al agujero, pues entonces me da tiempo de ejecutar alguna operación. Pero si desconozco por completo eso, pues automáticamente no tengo información sobre las posibles acciones que voy a realizar. Entonces sí es importante tener eso. Un pozo, todo pozo tiene esa característica. Tiene el conocer la permeabilidad, te da la información de saber más o menos el tiempo estimado que tú tienes en lo que llegue al agujero, en lo que se desplaza a la superficie, tiempo suficiente para poder operar. Si nosotros conocemos eso en automático, ¿qué hacemos? Pues actuar de manera inapropiada, como ya te el brote, cierra el pozo, ¿no? Muchas veces te da tiempo, te acercas, ves el espejo de fluido, a qué profundidad está, si está circulando, si está estático, tiene movimiento, y de ahí tomar acciones. O te da tiempo checar el manómetro de presión, cómo está variando, ¿sí? Y en basado a eso te da tiempo tomar nota de las variables principales, acudir con el ingeniero de control del área de control, meten los datos a la computadora, al software, y te da las opciones a tomar de manera pues ya más segura, ¿no? Y automáticamente te hace la reunión del equipo de seguridad, del equipo del personal, y le dice, bueno, cada quien va a tomar cierto puesto, y así vamos a hacer control del pozo. Pero si desconocemos todo ese procedimiento, esa forma de actuar, pues en automático nos llega, pasamos de brote a un descontrol, a un arrancón, y lo que hacemos es salir corriendo. Oiga, doctor, seguro. Y así como nos mencionaba ya la historia de uno de los pozos petroleros, como fue el Terra, ha habido pozos, si tiene usted conocimiento, que salen de un descontrol y entran en otro y luego están en otro, así como pozo problemático. Sí, ha habido. Ha habido ese tipo de eventos que durante la perforación, hay como el brote sucede durante la perforación. Entonces, como bien dice, puede pasar el hecho de que se presentó un evento de este tipo, lo controlaste, continúas perforando cierta profundidad más y se vuelve a presentar el problema. Sí, vuelve a suceder, sí, ha pasado, pues. Aquí en México no tengo la información a la mano, ¿no? Pero en otros países sí ha habido historia de pozos que se han presentado 2 o 3 veces. Sí, ya no han de resultar muy confiables, pues más bien yo creo que es como un foco de alerta, ¿no? Como decir, hay que estar en las actividades de manera atenta, de manera responsable, y tratar de hacer lo que nos corresponde de una manera más segura, ¿no? Ese ratito mencionaba acerca del impacto ambiental y el impacto social, y obviamente pues también, como menciona el maestro, debe haber un impacto económico tremendo, ¿no? Sí, no, eso es fundamental. Imagínese, un equipo de perforación llega a valer hasta $20 millones, nada más el equipo de perforación. Y aparte, póngale que hayan 35 personas ahí, cada una tiene un valor agregado, ¿no? Que ya dije, claro, el valor económico lo es de menos, ¿no? Porque pues hay un daño colateral hacia atrás por cada uno, si tiene familia, ¿no? Pero ahí súmele eso, y si es un daño ambiental, no es que lo va a usted resolver a los 3 días ya desapareció el daño ambiental, ¿no? Porque claro, imagínense, si es gas, pues hay contaminación en el aire, ¿no? Si es aceite y toca el suelo, pues también, pero si toca un manto acuífero, ¿cuánto tiempo lleva limpiar todo ese daño ambiental, ¿no? Y eso lógicamente lleva muchas veces años. Y si hay daño a la población, pues lo más común son las demandas, ¿no? Y eso demanda muchas veces sale más caro todo el pleito legal que está la cuestión ambiental o el valor del pozo. Sí. Hay mucha información sobre esos tipos de eventos, ¿no? Y en la parte ambiental, ¿verdad, doctor? Que hoy en día, bueno, en nada se parecen los pozos a años anteriores en que había tal vez un descuido, pero hoy en día se ve muy limpio, todo muy ordenado en los pozos petroleros. Sí, lo que pasa es que, bueno, ha ido cambiando la tecnología, ¿no? Sí. Antes, cómo se perforaba, era un arte, era más rústico, más de campo, ¿no? Hoy en día, pues ya se cuenta con equipos, tecnología más avanzada, ¿no? Que te permiten, pues, disminuir el riesgo de ese tipo de eventos, ¿no? Como el que mencionaba, el equipo creo que es PDM, que se llama, que es el que
es control automatizado de presiones, ese equipo pues seguramente elimina la posibilidad de que exista ese evento, ese suceso, ¿no? Pero también los costos son demasiado altos, porque si así fuera, pues todo pozo tendría que tener un equipo de eso, ¿no? Como un factor de seguridad, pero pues aquí entra en juego la cuestión económica. Todo pozo tiene un balance económico en su diseño, en su ejecución de perforación, su forma de explotación. Pues uno sabe que un pozo, cuánto puede producir, a cómo está el barril actualmente en el mercado y cómo lo vas a operar, de tal manera que tenga pues algo rentable, ¿no? Si no, no fuera viable la explotación de pozos petroleros. Muy bien, maestro, pues agradecemos la amplia explicación en relación a este tema. Doctor Marco Andrés Jiménez Moreno, nos vemos hasta la próxima. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales.